Un cordial saludo a todos los compañeros. Mi nombre es Lenin Saiz Guerrero. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Tunja. Y esto es una actividad correspondiente a la tarea 3, plantear problema ético de estudio general de caso, del curso de ética para pregrado. Antes de continuar con la parte de lo que es la corrupción, tomamos este tema entre 5 que nos postularon, debido a que hoy en día hemos notado que la corrupción se ha ampliado de una manera tal que afecta a todos los estámenes de la sociedad y nos puede afectar incluso a nosotros ya como profesionales. Nosotros que ya estamos rumbo a terminar las carreras, hemos notado que entraremos a un mundo algo difícil, y tal vez una de las razones por las cuales este mundo es difícil en la parte profesional es de la corrupción. Es difícil en muchas ocasiones obtener un cargo solamente con los conocimientos. Muchas veces se requieren de otros elementos para poder llevar a cabo el ingreso a una actividad laboral o a prestar o formar parte de estos procesos. Entonces, entrando en materia, vamos a ver que la corrupción, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores. O sea que según esta definición del diccionario, va básicamente a la parte pública, pero encontraremos que la corrupción también se encuentra en las organizaciones privadas, en donde siempre se busca un beneficio a favor de una o varias personas. Según el profesor Van Duyn, la corrupción es una improbidad o deterioro en el proceso de toma de decisiones, en el que un tomador de decisiones se desvía o exige la desviación del criterio que debe regir su toma de decisiones a cambio de una recompensa o por la promesa o expectativa de una recompensa. Si bien estos motivos influyen en su toma de decisiones, no pueden ser parte legítima de la justificación de la decisión. Cuando miramos esta definición de esta persona, vemos que la corrupción tiene una definición científica. Este señor Van Duyn nos dice que cuando tenemos a alguien que toma decisiones, puede llegar a desviarse de su criterio, influenciado por una persona o por premisas personales. ¿En qué concebimos esto? Cuando una persona tiene el poder, ya sea en una organización pública o en una organización privada, tiene la opción de tomar las decisiones. Por ejemplo, si se manejara un contrato, él puede seleccionar quiénes van a ser los encargados de ejecutar este contrato. Según esta premisa que nos dice Van Duyn, ahí es donde puede una persona verse influenciada por factores exógenos o por factores de él mismo como persona. Entonces, esta es la definición científica de la corrupción. Otra definición que nos da la profesora, la doctora Ross Ackerman, dice que los incentivos corruptos existen porque los funcionarios del Estado tienen el poder de asignar escasos beneficios e imponer costos onerosos debido a que la escasez se encuentra en el corazón de los tratos corruptos. La información básica derivada de la microeconomía puede ayudar a estructurar los esfuerzos de reducir la corrupción. Colocamos acá que hablamos de la medición de la parte de la corrupción y hablamos de los incentivos. Cuando vemos que los incentivos, hacemos referencia a que básicamente se va a buscar un fin monetario, un fin financiero, debido a que eso es lo que finalmente buscan las personas que manejan la corrupción, ya sea desde el punto de buscar un beneficio, ya sean por ejemplo en un trabajo, o de ganarse prebendas o dineros por la realización de alguna actividad. Ejemplo de esto vemos por ejemplo cuando se hace la licitación de una obra. En esa licitación de una obra, si yo por ejemplo tengo un amigo y soy el encargado de asignar el contrato, por ejemplo puedo decidir que se presenten
como en las peticiones de los pliegos del sector público, que se presentan varios contratos y se opta por el de menor cuantía. Entonces, simplemente se presenta un amigo, se le permite la contratación y se asigna y simplemente se ubican los otros dos contratos como base para poder aceptar al otro. Entonces, ahí es donde miramos que se imponen costos para la parte de ganar este beneficio a cambio de eso. También hay otra cuestión, cuando hay un incentivo corrupto, que es, por decir algo, nosotros, por ejemplo, al terminar como ingenieros, como ya efectuar acá el ejercicio profesional, vamos a ver que muchas veces para poder ingresar en una entidad requerimos tener, por ejemplo, padrinos, que ese es el nombre con el que se conoce aquí en Colombia, para poder ingresar a un trabajo. Bueno, volviendo al contenido, según la McRae, nos dice que es un arreglo de acuerdo, término utilizado en lugar de corrupción para evitar definiciones morales, es un intercambio privado entre dos partes, en el cual tienen influencia en la distribución de recursos en el presente y en el futuro. Siempre se tiende a que va a haber un recurso, va a haber un incentivo que va a serse entregado ya sea en el presente o en el futuro, por ejemplo cuando ya se ejecuta el contrato o cuando se va a arrancar. Involucra el uso o abuso de recursos públicos o colectivos para fines privados. Implica la expectativa de una ganancia neta para ambas partes. Cuando hablamos acá de que se manejan primero que todo dos partes, por decir algo, el alcalde que le cede un contrato a un familiar por medio de un tercero, pues él va a beneficiarse en cumplir de pronto con un compromiso. Normalmente son compromisos, en este caso sería familiar, a veces son compromisos políticos, y como no se puede hacer de manera directa, se busca una tercera persona para que pueda realizar este contrato. Entonces, según lo que nos dice el McRae, ahí serían fines privados, pero estamos usando los recursos públicos. Se implica la expectativa de una ganancia neta por ambas partes. Entonces, aquí en este caso estamos hablando incluso de un tercero. Nos dice que generalmente es en dinero, pero en algunas ocasiones se maneja también la parte del favor. Se permite que se hagan actos de corrupción, pero a cambio de eso se le otorga, por ejemplo, el cargo a un familiar. No siempre son viandas, son cosas en dinero, sino también a cargo a veces de favores. Por ejemplo, en una investigación que se hacía en este municipio, se permitió una construcción de una estructura. Una de las personas que estaba realizando la construcción, uno de los socios de la construcción, empezó a hacer investigaciones en el municipio, y cuando vieron que las investigaciones podían llegar a afectar al municipio, ellos simplemente le permitieron y le aprobaron la licencia para que pudiera construir. Entonces esto es una forma en la que no siempre tiene que ver con dinero, sino también puede haber otras formas. Bueno, existen varios tipos de corrupción, desde el punto de vista judicial, político, económico, y puede ser pública o privada. Cuando vemos la parte judicial, hablamos acá que, por ejemplo, está el nepotismo, desde las tres. Cuando hablamos desde la parte judicial, por ejemplo, en un dictamen, yo le doy la favorabilidad a un amigo, a un familiar o a quien corresponda, estoy haciendo un favor. Cuando se trata en la parte de dar un trato preferencial, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien, yo le doy prelación, por ejemplo, a mis amigos, a mis familiares, a los integrantes de un partido, etcétera, o a favores, como conocemos en el término político. Y también está la parte de los sobornos, a cambio de que se cambie, por ejemplo, hay un juicio, y a cambio de que se cambie lo que va a ser la sanción, se da un soborno. Entonces eso es una forma de corrupción. Caso de este último, por ejemplo, el que vemos en las calles, cuando una persona va en un vehículo, comete una infracción
e intenta sobornar a la parte de la policía, por ejemplo, policía de tránsito. Igualmente pasa en la política, donde esta prima, normalmente cuando en la política se da una, por ejemplo, cambia una alcaldía, y hay un dicho popular que dice que la alcaldía llega con su personal, con la gente de su partido, y así es. Efectivamente empiezan a sacar personas, así tengan buen potencial, así hayan trabajado bien, y simplemente porque se le da prelación, un trato preferencial a las personas del mismo partido. Y aquí por ese lado, cuando hablamos de la parte económica, en la parte pública y privada, es que no solamente se presenta en el sector público la corrupción, también se presenta en las empresas. Cuando las empresas tienen varios niveles, cuando existen varios cargos, cuando hay toma de decisiones, a veces para poder optar por un trabajo o para poder realizar alguna actividad que va a dar un beneficio económico, se permite la corrupción. Un ejemplo de esto sería, y hablando de una que es mixta entre una empresa pública y una empresa privada, hablamos por ejemplo cuando se va a manejar un contrato de construcción, por ejemplo, de un puente. Dentro del proceso se le adjudica la contratación a X o Y entidad privada, pero al momento de ejecutarla, por decir algo, el privado va a manejar recursos materiales de menor calidad. Pues la obra se da, puede demorarse o no, pero por ejemplo no va a cumplir con los estándares. Sin embargo, se pudo haber dado, por ejemplo, un soborno para que no se evaluara esto, y después finalmente las consecuencias las va a tener es los beneficiarios del producto, en este caso de la obra, y van a ser los que pierden con esta corrupción. Existe un círculo vicioso, nos lo dice la doctora Bonnie Palivka, de la Universidad de México, de la Universidad del Técnico de Monterrey, que en la corrupción se tiende provoca desconfianza en el gobierno. Nosotros no le creemos a lo que dicen las entidades. También formamos parte, por ejemplo, cuando evadimos impuestos, cuando compramos, por ejemplo, piratería, cuando, por decir algo, no pagamos los impuestos o hablamos para que nos hagan una reducción, etcétera, cosas como esas. Eso hace que al final haya un presupuesto bajo. Se va a reducir la vigilancia y se van a reducir los salarios. Volvamos esto a la realidad. Partimos, por ejemplo, de la construcción de una vía, de una carretera. No se cree primero que todo que se vaya a realizar en algún tiempo, pero como no hay suficientes recursos, debido a que, por ejemplo, evadimos impuestos, a que no se pagan una cantidad de cosas, se va a manejar un presupuesto bajo. Se reducen las personas que hacen la vigilancia y la vía, por ejemplo, puede no cumplir con los estándares. Y, por ejemplo, las personas que trabajan en la obra pueden llegar a incurrir en que dicen, no, yo me llevo este material pues porque no me gano lo suficiente, y ver es que entonces caemos en un círculo que se repite indefinidamente. ¿Qué nos causa la corrupción? Mirándolo desde el punto de vista del gobierno, vamos a encontrar quién es el cliente del gobierno, la población. ¿Quién vería siendo el intermediario? ¿Quién vaya a contratar lo que el gobierno propone? En todas las obras hay un supervisor que normalmente es de tipo oficial. Si este supervisor ha sido corrompido por el intermediario, en este caso el contratista, ¿quién le va a exigir, por ejemplo, que se haga una obra? Entonces allí se va a presentar este proceso. ¿Y quién va a ser el afectado a la final? El cliente. ¿Y en quién se va a dejar de creer? En el gobierno. Sin embargo, el proceso se va a seguir repitiendo. Hay otras causas que son las causas endógenas.
son las que van relacionadas directamente conmigo mismo como persona. Cuando una persona no cuenta con los valores, tiene una falta de valores, en este caso, y hablando en esta materia en especial, es la ética, donde no nos importa formar o hacer parte de esa corrupción. Simplemente vemos el beneficio económico. Prima esa parte económica sobre la parte de los valores que hayamos aprendido. A veces ni siquiera los hemos aprendido si la persona estuvo en un ambiente donde aprende de joven a ser corrupto y que ese va a tener beneficios si lo maneja de cierta manera. La carencia del sentido de pertenencia con la sociedad. Prima el bien particular, prima el bien de cada persona y no se interesa por la parte de lo que pueda llegar a pasar en la sociedad. La influencia de paradigmas distorsionados y negativos. Hemos visto que, por ejemplo, tenemos ejemplos de personas que son exitosas y son corruptas. Están bien, no han sido de pronto juzgadas por la justicia normal y viven a pesar de que hacen hechos de este tipo, hechos corruptos. Entonces hay personas que viendo esos ejemplos quisieran emularlos y actúan de la misma forma. La falta de educación. Cuando hablamos de la falta de educación, hablamos de lo que tiene que ver con la educación para que prestemos un servicio como la comunidad, de que tengamos los valores para que las personas sean beneficiadas con las labores, con las actitudes o con los procesos o las construcciones o lo que sea que se esté haciendo en pro o en beneficio de la sociedad. También están las causas exógenas, las que dependen de parte de la sociedad. Ahí encontramos, por ejemplo, la impunidad. Es irónico ver que, por ejemplo, en este país, una persona que encerró una gallina, por ejemplo, puede recibir una condena de 2, 3, 4 años de cárcel. Pero una persona que ha manejado gran parte del erario público recibe una condena por X o Y tiempo, incluso en su hogar, y después de eso sale impune y no tiene que responder por la cantidad de dinero que de X o Y manera se apropió. Los modelos sociales con antivalores, cada vez los vemos más, a través de las noticias vemos como esa impunidad, como esa parte de la corrupción se va dando de mayor manera y que simplemente se aprende a que, por decir algo, yo tengo que pagar una comisión para que me dejen un contrato. Otra parte es el exceso de poder discrecional y la concentración de poderes. Estos dos van de la mano. Cuando tenemos el poder en una sola persona o en un grupo de personas que son los encargados de tomar la decisión, entonces ellos pueden verse motivados por influencias de una, puede ser financiera o por intereses, por ejemplo familiares, a asignar contratos, a manejar toda esa parte de asignar los dineros. Y está esta otra, el soborno. El soborno es una causa en la cual, por decir algo, hablábamos, yo soy tecnólogo en obras civiles, y mirábamos que, por ejemplo, a la hora de contratar una obra, cuando uno se presenta en la licitación, decíamos en la carrera que se maneja el AIU, que tenía que ver con la parte de lo que se le va a dar al alcalde, al interventor, y lo que le queda a la persona que ejecuta la obra. Por quedarse con el contrato en la vida real, se queda un porcentaje, por ejemplo, del alcalde, otros lo que lo revisan y finalmente el que ejecuta el contrato. Pero ya se ha garantizado eso. Claro, esto no es correcto y no se debe hacer, pero es algo que en nuestra sociedad ocurre con mucha frecuencia. La parte de los sobornos, que es pagar un dinero por un beneficio o simplemente para evitar una sanción o castigo. Y encontramos la poca eficiencia de la administración pública. Encontramos que la administración hace parte de la formación que deberían tener cada uno de las personas que rigen nuestros destinos, los políticos, las personas que están a cargo de una empresa. Pero muchas veces no se ejerce el control adecuado. Simplemente se ejecutan las cosas y no se mira quiénes son los que hacen, dónde va,
Entonces, cuando hay esta ineficiencia en la administración, en ese seguimiento, este puede presentar también hechos de corrupción. Y por último aparece la complejidad del sistema. Cuando hablamos de la complejidad del sistema, hablamos de que una persona, hagamos la idea, va a hacer una denuncia. Y muchas veces son malos papeleos que tiene que hacer antes que llegar a siquiera hacer la denuncia. Eso hace que las personas se desmotivan y la corrupción se presente en mayor frecuencia, o simplemente se prime esto, la impunidad. ¿Por qué? Porque a la gente no nos gusta hacer esa parte de mirar cómo funciona el sistema, hacer, por ejemplo, esas denuncias. Muy pocas personas son las que han hecho en las veces, por ejemplo, de veedores, de gastar ese tiempo, mirar toda la cantidad de cosas que hay que hacer para poder llevar el seguimiento. Cuando hablamos ya al interior de una empresa, muchas veces hay varios niveles para poder entrar o enviar una información, y si pasa por un sector que se encuentra corrupto, allí queda. Por otra parte, encontramos dentro de las causas, y de acuerdo a un estudio que hace el profesor Fernando Cepeda Ullada, de algunas otras causas de la corrupción, y estaría la primera, que es la ineficiencia. Partimos de la ineficiencia como una parte principal, cuando simplemente se reduce una calidad de servicio en las entidades que prestan que se prestan al público, donde no hay un control. Entonces, esa carencia, ese mal funcionamiento permite que ingrese la parte de la corrupción. La mala calidad del control. Normalmente en los procesos, las mismas personas que hacen el control se ven corrompidas y permiten, a cambio de por decir algo, de dineros, permiten que se permitan hacer las cosas. Muchas veces los que controlan, por ejemplo, en la parte pública, los veedores, ellos buscan también beneficios. A veces ellos simplemente se cansan porque la cantidad de procesos, o son como observadores que simplemente no tienen voz y voto en las decisiones, entonces a la final resultan aburriéndose y manejan, se pierde ese control que debería hacerse en los procesos. La parte de la discrecionalidad. Si yo hago una denuncia, si yo formo parte de un ente de control, muy seguramente la parte de la discreción, muchas veces se va a enterar quién fue, quién es el que investiga, quién es el que hace, y a la hora de, por ejemplo, en este país, de hacer esos procesos, simplemente la persona puede llegar a ver afectada. Incluso en algunas partes hemos visto que cuando se hace un control sobre estas partes de la corrupción, muchas veces las personas pueden llegar a resultar hasta muertas. Entonces, esa parte de la discreción a veces desmotiva para que las personas realicen estos procesos de una manera adecuada. También está la parte, aquí vemos lo que tiene que ver con la parte de la tramitomanía. Recordemos que a veces para hacer un proceso tenemos que hacer una cantidad de papeleo, una cantidad de cosas para poder llegar a enviar para poder seguir con esa parte. Los monopolios del Estado. El Estado, que es el principal proveedor del país de muchos servicios, es el encargado de asignar quiénes son los que van a, por ejemplo, ejecutar las cosas. A veces incluso tienen injerencia en el sector privado, aunque normalmente es al revés. Entonces, por decir algo, está el gobierno X en este momento en mandato, y él a quién va a beneficiar, pues a las personas que lo apoyaron en campaña, a los que dieron recursos, o incluso a los que dieron el dinero total para realizar estas campañas, donde están los compromisos políticos. Entonces esos monopolios permiten que se maneje esta corrupción. La sanción social sobre los corruptos. En nuestra sociedad vemos, y como lo mencionaba hace un momento, que
Es más fácil castigar a una persona que se roba una gallina que a una persona que roba millones. No se maneja una sanción en este país, especialmente en Colombia, donde manejemos que veamos que una persona que es corrupta reciba un castigo en la medida de lo que ha hecho. Pues a vista de que hay esa parte de que no se maneja esos castigos, esas cosas, simplemente se ve que se puede hacer la parte de la corrupción, incluso muchas veces se paga a los agentes que juzgan y simplemente salen y después van a disfrutar de las utilidades que tienen por la parte de la corrupción. Eso es una investigación que hace Fernando Cepeda Ulloa, quien ha sido asesor de gobiernos en muchas ocasiones y nos muestra estos importantes puntos. ¿Qué nos trae qué consecuencias nos trae la corrupción? Nos trae varias. Por ejemplo, permite la formación de burocracias y élites, el marginamiento de los organismos de control, como ya lo decíamos hace un momento, la imposición de políticas. Cuando hablamos de esa imposición de políticas, hay un caso muy curioso. Muchas veces, por ejemplo, cuando se necesita que se apruebe algo que va a beneficiar a algunas personas, se da el caso en el que, por ejemplo, las políticas se aprueban y se permite que se haga lo que se requiere a beneficio de un grupo de personas. También está el deterioro de las infraestructuras. Esto lo manejamos, por ejemplo, en la parte de estructuras, y es que, por decir algo, en una obra, para ganarme más dinero, reduzco la calidad de los materiales. Entonces, cuando se hace eso, se daña la infraestructura. Eso pasa también en vías. Hace poco, por ejemplo, veíamos que se cayó un puente que ni siquiera había alcanzado a terminarse, y se revisa, por ejemplo, y había graves problemas en la parte estructural y de pronto hasta en materiales y otros. La pérdida de legitimidad, se deja de creer en las entidades. No, a pesar de que vemos que la corrupción, a pesar de que se maneja todo, simplemente no creemos, en este caso en el gobierno o en la empresa, etc. Se asignan malos recursos, muchas veces se asignan recursos a personas que ni siquiera son competentes para poderlos hacer o poderlos ejecutar, simplemente por cumplir con el favor. Se destruye el profesionalismo. Nosotros que estamos terminando carrera, encontramos que es muy difícil ingresar a la parte social, a la parte pública especialmente, a ejercer nuestra carrera, debido a que en muchas ocasiones se presenta esta corrupción, y si no hay favores políticos, si no hay X o Y cosa, no se permite entrar. Muchas veces se tienen a profesionales que no son idóneos y que están están ejerciendo esas carreras y están hasta bien ubicados, pero simplemente porque se han metido en este cuento de la corrupción para obtener ese beneficio. Se pierde efectividad cuando se trata de una organización, se pierde credibilidad. Finalmente el pueblo, las personas son las que quedan marginadas, se desaniman por la misma corrupción. Cuando decimos que se limita a la gente común para que se beneficie de los procesos, es que, por decir algo, una vía que es necesaria para comunicar y sacar los productos de una vereda o algo, por cuestión de la corrupción, por ejemplo, se asignan los dineros, no se construye a medias, y finalmente la población, la gente común, es la que va a ser la que pierde. ¿Por qué? Porque van a seguir teniendo que pagar costos altos en transporte, en la parte de mover sus productos. Entonces, es un ejemplo para que veamos cómo la gente del común es la que realmente pierde. Se reducen los ingresos fiscales y se impide el buen uso de los recursos públicos. Por ejemplo, mirábamos en casos de la DIAN, donde los recursos simplemente eran asignados o se reducían. ¿Y para dónde van, por ejemplo, estos recursos finalmente? Pues para inversión en cosas del Estado, en vías, en carreteras, etcétera, en varios proyectos. Entonces, cuando se presenta corrupción, los recursos públicos tienden a bajar. También los ingresos fiscales, que son los pagos por impuestos, se tienden a perder, y finalmente se reduce el bienestar para la sociedad. Lo que hablábamos de permitir la aprobación de las leyes,
políticas sin sustento y legitimidad. Bueno, ya para terminar, muchas gracias, y quedo con una frase de Luca Prodan que dicen que el poder corrompe, pero hay que ver siempre quién es el que llega al poder, a tener poder, que no sea, quizás no es el que lo corrompió, o sea, la persona fue corrompida, sino quien estuvo siempre corrompido. Muchas gracias.